Buenas tardes, maestras. Yo soy la licenciada Sara Arauna, directora y fundadora de Amaras Creamos Lectores. Y hoy vamos a iniciar con nuestra sesión de cómo leer con bebés o cómo leer con los que aún no leen. Ajá. Es una sesión dirigida, esperen porque mi cámara está desenfocada. Es una sesión dirigida a personas que quieran iniciar en la lectura con niños muy pequeños, con bebés, con niños con problemas de desarrollo o con niños que aún no entran en la edad lectora, es decir, con menores de 6, 7 años, ¿ok? Vamos a ver si mi cámara logra enfocarse. Pues no. Ahí está. Vamos a iniciar con la presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Y lo primero que quiero es que reflexionemos exactamente a qué población vamos dirigidas. Como les decía, generalmente pensamos en el proceso de lectura como un proceso en el que quiero que mi niño llegue como solo y generalmente como la edad de 6, 7 años. Tenemos muy claro que los niños hay que leerles desde antes, pero también concebimos que en cuanto ellos empiecen a leer solos, pues ya no, así como dejarlos. A ver, permítanme, creo que sí tiene el audio prendido. A ver, sí tenemos activado el audio. De todos modos, si alguna no escucha bien, me avisan. Entonces, saludos a Colombia, que nos están viendo desde Colombia. Entonces, vamos a trabajar principalmente con niños pequeños, ajá. Vamos a trabajar principalmente con niños menores de 7 años, pero también hay que pensar que este es un camino muy largo, ajá, y que no hay que abandonar a los niños en cuanto empiecen a leer, sino que lo que vamos a hacer es acompañarlos a lo largo del proceso en el que se hacen lectores y que ese proceso puede concluir incluso en la adolescencia o en la edad adulta. Entonces, que tendremos que pensar que siempre hay que acompañar a los niños sin importar su edad. Partiendo de eso, también quiero que pensemos en cuál es la etapa de mi niño o de mi bebé para empezar a trabajar con él. Porque muchas veces, sobre todo como en la educación muy formal, estamos muy acostumbrados a exigir demasiado de mis lectores, a exigir en demasía, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de la escritura, o a exigir en demasía como en atención, o a exigir en demasía como en algunas habilidades para los que todos sabemos que no están listos, ¿no? De repente en los kinder, sobre todo, queremos que los niños a una edad muy pequeña, pues que ya estén escribiendo o que ya reconozcan las letras o que ya estén sentados cierta cantidad de tiempo. Y lo cierto es que ello resulta o termina resultando contraproducente, que en la mayoría de los casos lo que necesitamos es preparar otras habilidades para que eventualmente lean o escriban, pero que en realidad esta etapa es más importante de socialización. Y en ese sentido también tendremos que comprender que la lectura es un proceso socializado en donde yo voy a buscar crear un hábito, voy a buscar hacer las cosas varias veces o hacer un espacio de lectura en el día a día, pero que no puedo pretender que el niño de repente a los 4 años se ponga a leer o que de repente a los 4 años ya pueda escribir, porque esto no es así. Igual si yo tengo un bebé de 6 meses, pues tal vez es imposible que el niño verdaderamente se siente a leer conmigo 10, 20 minutos. Yo lo que voy a buscar es allanar ese camino para llegar a alguno de esos momentos y también comprender que el proceso de lectura o en el proceso de lectura están involucrados muchos factores y que no solo debo cuidar que lean. El lenguaje se desarrolla en 4 áreas, ajá. Esto siempre deben tenerlo en cuenta, es escucha, habla, lectura y escritura. Entonces, solamente cuando yo tengo todas las áreas cubiertas es cuando verdaderamente van a escribir bien o van a leer bien o van a hablar bien. Tengo que trabajar las 4 siempre. Y el orden en el que se desarrollan es escucha desde que son muy bebés, habla cuando ya intentan como al año, que empiezan a balbucear, lectura, que puede ser desde el año o desde el año y medio, con un método temprano como el método Filadelfia, que lo enseñamos aquí en Amaras, y ya después escritura, que también puede ser temprana, es decir, puede ser desde los 2 años, desde el año y medio, si es un método temprano, si es un método adaptado para bebés, pero si no, idealmente más grandes. Ajá. Entonces,
Cuando estamos hablando de muy bebés, no solo se trata de que yo tenga libros con ellos, sino de que preste atención a cómo les hablo para que ellos desarrollen su comprensión auditiva, en cómo los escucho, si yo verdaderamente estoy haciendo ejercicios de escucha activa con ellos, de cómo estoy generando entornos lectores, de qué libros estoy seleccionando, y entonces sí hacer estos ejercicios de lectura. Debo estar consciente de cuál es la etapa madurativa de su lenguaje en general a cierta edad, no solamente de lectura, ¿ok? Hoy es muy común que en las escuelas nos exijan ciertos parámetros, entonces habrá que buscar cómo manipulamos un poquito esos parámetros, porque tener a un niño de menos de 4 años o de menos de 5 años sentado por más de media hora es francamente contraproducente, ¿ok? Y pues incluso cuando son más grandes, ahora ya se sabe que el cerebro aprende mejor en movimiento, entonces buscar que se apoye todo este desarrollo del lenguaje con movimiento y con otras áreas como la de coordinación motriz, la física, la de memoria, ¿ok? Ahora, déjenme, aquí está. El primer consejo que yo doy para trabajar con niños pequeños es hacer sesiones cortas. Recuerden que los niños van a tener un tiempo de atención muy, muy corto. Van a tener un tiempo de atención de 1 minuto, de 2 minutos, una manera más o menos general de saber cuál va a ser su tiempo de atención es calculando 1 minuto por año. Es decir, si tienen 1 año, pues vamos a tener más o menos 1 minuto de atención. Esto si no lo desarrollamos, si no logramos trabajarlo o no logramos hacer actividades que nos permitan ampliar estos tiempos de atención y concentración. Hay estrategias, hay métodos, nosotros tenemos una clase de cómo trabajar atención y concentración y lo que buscamos justo es estirarlo. Pensemos como en un músculo que yo no puedo llegar al parque y correr de así 10 kilómetros, sino que tengo que ir estirando esa habilidad. Entonces, si son niños mayores de 3 años, puedo hacer sesiones de 10 minutos y siempre, sin importar la edad que tengan los niños, en cuanto yo veo que se empiezan a distraer, en cuanto yo veo que empiezan así como a voltear, a bostezar, cambiar la actividad o modificar la estrategia. Puede que si yo estoy tratando de ampliar el tiempo de lectura, que muchas veces es un objetivo nuestro, que ahorita estoy leyendo 1 minuto con ellos, y que en este minuto es más o menos eficaz, lo que puedo hacer es leer 50 segundos o leer 30 segundos y hacer una pequeña actividad, bajar el libro y jugar con el libro o hacer algo con las manos o hacer algo con él de movimiento y ya luego volver otra vez a la lectura, ¿no? Leo otro minuto y hago otra actividad, siempre ir como cortando. Tenemos esta idea arcaica de que la lectura tiene que ser lineal, consecutiva, en silencio, y que entonces si yo voy a leer una novela, me voy a sentar 4 horas, ¿no? En silencio, a mirar fijamente el libro, y no es así. Constantemente con los niños ayuda muchísimo que nosotros vayamos leyendo y vayamos haciendo anclas para nuestra atención, que comentemos, que hablemos, que hagamos un juego y no necesariamente dejando de lado la lectura, sino metiendo todas estas actividades en la lectura. Que todo esto se vaya relacionando con lo que vayamos viendo en libros, con lo que vayamos descubriendo en la lectura y así poco a poco, pues sí llego a esos 40 minutos, esos 50 minutos, ¿ok? Con niños más grandes nunca excedamos sesiones de 50 minutos, es preferible que hagamos 2 o 3 sesiones de 40 minutos, 45 máximo en el día, para que el cerebro del niño no se canse y disminuya su capacidad de atención y de aprendizaje, porque después de los 40 minutos ya lo que le digamos va a ser mucho menos probable que recuerde o que retenga esa información. Con bebecitos, pues puedo aunar el movimiento, puedo siempre estarlos meciendo, puedo estar haciendo un ancla sensorial que mejore mi atención y mi concentración. Igual con niños pequeños, puedo hacer mi lectura en movimiento. Puede que yo esté leyendo mientras camine o que yo esté leyendo mientras brinco o que yo esté leyendo, dependiendo de qué libro sea, mientras hago cualquier movimiento. Siempre el meter el movimiento dentro de cualquier actividad que requiera
concentración me va a favorecer. Sí, para niños de 4 años es lo ideal, ¿no? O sea, que yo empiece, por ejemplo, si estamos en presencial, pues a leer y a dar vueltas alrededor de la mesa. Si estoy aquí a la distancia, sí buscar que tal vez los niños, mientras están leyendo, tengan una pelota y estén dándole vueltas. Algo que no sea... que no les requiera más concentración, ajá. Muchas veces las maestras de neuroeducación nos prestan o plastilina o nos prestan estos cubitos sensoriales o estos globitos con harina que nos permite tener como un ancla, ¿no? Que nos permite siempre permitir que mi cuerpo como que disipe esas ganas de distraerse y entonces me enfoco más. Muchas veces por eso tenemos sillas de movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo la silla con rueditas, si se fijan constantemente para concentrarme, me voy a estar moviendo. Entonces, buscar o platicar con los papás. También para mejorar la escucha. Todo lo que sea concentración y atención va a servir para cualquier actividad. Hay una clase completa de cómo mejorar la atención y la concentración, la dimos el fin de semana, la pueden ver grabada, en donde hablamos de todas estas estrategias para aumentar el rango de concentración de los niños, ¿ok? No es posible ver todas las estrategias en todas las clases porque pues hay un montón de temas al respecto de la lectura, ¿no? Aquí vamos a ver los más generales. Entonces, pues siempre tener en cuenta, lo importante es que los niños no se aburren, que no llegamos a este momento de aburrición, porque cuando un niño se aburre haciendo una actividad, va a dejar una huella emocional en él. Es decir, va a pensar, ay, me estoy aburriendo, o su cerebro se va a dar cuenta de que se está aburriendo. Esto va a traer una sensación desagradable y entonces la próxima vez que recuerde la lectura va a venir esta emoción desagradable y va a ser menos fácil que tenga disposición. En cambio, si yo siempre termino mis sesiones de lectura en un momento agradable y en lugar de hacer uno, hago 3, 4, 5 al día, siempre va a tener una sensación agradable en torno a la lectura y va a tener una mejor disposición hacia ello, ¿no? Vamos a ver algunas activaciones, algunas estrategias para hacer directamente. Estas estrategias están dirigidas a que yo sepa qué hacer con la lectura. Ajá. Hay una clase completa de estrategias para la lectura en voz alta que vamos a dar el fin de semana y lo que tengo que pensar es que son estrategias que yo debo tener a la mano y que yo voy a practicar siempre en mis lecturas. Preguntarles, repetir, guiar con el dedo, parafrasear. Son diferentes estrategias que yo debo tener y que yo debo ir usando. Ustedes se deben volver cuando sean promotores de lectura y en especial cuando trabajen con niños pequeños, es decir, menores de 5 años, lo que tengo que trabajar es siempre la improvisación. Va a ser más práctico tener estas herramientas siempre en la mano que planear una sesión y esperar a que funcione, porque cuando yo planeo una sesión no tengo en consideración el ánimo de los niños, el clima, si ha pasado algo diferente en su entorno o sencillamente no sé realmente cómo van a reaccionar entre el texto. Entonces, cuando yo tengo estas herramientas siempre a la mano, que ya sea que las apunten y las tengan junto a la pantalla de la computadora o que ustedes hagan desde antes, anticipen qué actividades quieren hacer y entonces las van aplicando poco a poco, se las van quedando en su repertorio. El chiste es que puedan acudir a ellas constantemente, ¿no? Que ustedes sepan que van a meter un títere o que van a meter preguntas o que van a hacer una pausa para desperezarse o que van a hacer como movimientos con las manos, ¿no? En este caso, yo les voy a sugerir algunas muy sencillitas que nos van a permitir avanzar con los niños, ¿ok? La primera de ellas es cuenten con el cuerpo, ¿ok? Esto es importante. Voy a favorecer la comprensión del cuento y quiere decir que ustedes hagan conciencia al leer de lo que están leyendo, que ustedes comprendan de qué están hablando y usen su rostro, su cuerpo, sus manos, su lenguaje corporal para ejemplificarlo. Siempre vamos a preferir los recursos más sencillos. Antes de usar títeres o antes de usar láminas, vamos a usar siempre primero nuestro cuerpo, porque el niño deduce el significado de las palabras antes de los 6 años, pero en especial cuando son menores de 3 años, por cómo yo las estoy expresando. Ajá, el niño comprende que mamá significa mamá porque me señalo o porque alguien más me dice de esa manera o que feliz significa cierta cosa porque yo sonrío o le hablo con cierta entonación cuando digo felicidad. Entonces,
Cuando yo estoy leyendo mi historia, cuando yo estoy leyendo este cuento, lo que debo hacer es reflejar lo que está narrando esta historia con mi cuerpo y con mi lenguaje corporal. Si el personaje está feliz, muestren felicidad. Muestren alegría. Si el personaje siente miedo, hablen con miedo, sientan como titubean, apóquense. Eso le va a dar una noción al niño de qué significa aquello que estamos leyendo. Cuando son menores de 5 años, cuando son muy pequeñitos, generalmente el niño va a escuchar las palabras y o las escucha o las entiende. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo al momento de contársela, le doy una explicación con mi cuerpo, con mis gestos, de qué se está hablando, él es más fácil que empiece a asociar, ¿ok? Otra cosa que deben usar es la mímica. Si sale un elefante, pues pongan orejas de elefante, pongan, si sale un ratón, hagan como que ven el ratón, si sale un pollito, hacen el pico del pollito, ocupen su cuerpo siempre e inviten a los niños a que ellos lo hagan, que mientras están leyendo ellos, hagan el pollito, hagan las orejas del elefante. Estas activaciones, si se fijan, interrumpen la lectura, pero como decíamos hace un momento, me traen un foco, es una ancla para la atención. Yo te estoy hablando y entonces cada que hacemos esta pausa para hacer estas actividades, tú te concentras. Porque cambio de actividad. Estoy leyendo, muevo manos, estoy leyendo, muevo manos, estoy leyendo, muevo manos. Si veo que me funcionan, puedo incluso ir leyendo e ir haciendo al mismo tiempo, ¿no? Ir actuando como el cuento con mis manos, con mi gestualidad. El chiste es que estas actividades, más que ser rígidas, sean flexibles para ayudarlos, para que ellos se mantengan atentos y comprendan. ¿Ok? Vamos a regresar a la presentación. Pongan atención a los objetos, a los elementos que salen en todo el texto, ¿no? ¿Qué hay en el cuento? Esto lo pueden tener anticipado, lo pueden ver con anticipación para que ustedes sepan claramente qué es lo que van a necesitar o qué van a hacer. Recuerden que en cuestiones de expresión corporal, el que ustedes sencillamente piensen o anticipen con su mente qué movimiento van a hacer hace que ese movimiento sea más fluido y más claro, más preciso. Entonces, siempre háganlo. Jueguen con la exageración, permítanse jugar con el sobresentido, es decir, si están leyendo con los niños y hay un monstruo y el monstruo los asusta y ellos hacen como que se asustan, pueden permitirse este juego, ¿no? ¡Ay! Se asustan, a ver, asústanse, ¡ah! Y ya se esconden los otros y siguen leyendo y los vuelve a asustar y ellos se vuelven a asustar. Este tipo de juegos también va a fomentar la concentración, va a fomentar esta emoción positiva porque los vincula con el juego y también los mantiene concentrados en el significado del texto. Ellos es más fácil que comprendan lo que sucede en el texto en primera persona a que lo comprendan en tercera persona. Lo que le pasa al personaje es más vacío que si ellos lo están experimentando de alguna manera. ¿Ok? Otra activación que yo les sugiero es que expliquen o relacionen, es decir, que constantemente en estas pausas que van a hacer durante la lectura, que digan lo que sucede con otras palabras, que lo comenten, que den su punto de vista. Esto es muy, muy importante para niños incluso más grandes, que parafraseen, que los relacionen con cosas o con experiencias que ellos hayan experimentado. ¿Por qué? Porque muchas veces para los niños es difícil comprender a qué se refiere aunque ellos lo hayan vivido. Entonces, además, los niños siempre estamos diciendo que queremos que sean críticos, que logren discernir sobre la lectura, que logren tener una opinión, que logren razonar. No son procesos tan sencillos y en muchos casos yo tengo que enseñarles cómo hacerlos. Entonces, cuando yo estoy leyendo y mientras hago esa lectura, les voy explicando constantemente. Ay, mira, el gato tiene sueño. Ay, se quiere dormir. ¿Dónde se quiere dormir? Es que cuando ya es noche, seguramente ya es de noche y él ya está cansado, porque te da el sueño, te da sueño cuando tú has tenido un día muy largo. Seguramente va a buscar dónde sentarse. ¿Te acuerdas cuando tú tenías sueño?
Todo esto les va a permitir generar un significado complejo, un significado más amplio. Les podemos permitir que opinen. Ajá. Ay, a mí cuando me da sueño me pongo de mal humor. ¿Ustedes cómo se sienten cuando les da sueño? Todas estas intervenciones les dan una pauta de cómo generar comentarios, de cómo generar opiniones, de cómo evaluar un texto. Abran un espacio para escucharlos. Y regreso a la lectura. Ajá. Hay veces que la lectura va a ser fluida, sobre todo si son cuentos cortos, si ya las han leído muchas veces, van a ir permitiendo que esta lectura se quite de todas estas cosas. Ajá. En un principio van a tener que hacer payasada y media y pararse y hacer las figuritas y estar comentando todo el tiempo. Ya poco a poco después van a poder hacer otras cosas, van a poder quitar esto, van a poder quitar el otro y ya solo leer, ¿ok? Ya solo comentar al final, ya evitar las interrupciones, ir poniendo pautas conforme vayan creciendo. Pero lo primero es que la experiencia de lectura sea positiva. No es que aprendan, no es que, sino que le guste. Es nuestro primer objetivo. Ahora, vamos a buscar también jugar al cuento. Ajá, que este cuento se convierta en algo que ellos puedan cargar consigo mismos, que ellos puedan llevar a todas partes. Es decir, cuando los niños poco a poco comprendan lo que está sucediendo, yo puedo actuar ese cuento, ¿no? Y entonces, si se trata de Gato tiene sueño, que es uno de los cuentos que más les gusta a los niños pequeños, ¿qué puedo hacer después? Termino el cuento. A ver, todos vamos a dormirnos, ¿no? A ver, vamos a dormirnos. Ahora nos despertamos, ahora vamos a bañarnos. Se trata de un dinosaurio. A ver, todos hagamos el dinosaurio y salir al patio, jugar al dinosaurio. El chiste es que eso lo lleven más allá. Ahí estamos trabajando en imaginación, que la imaginación está relacionada con la creatividad, porque la imaginación es la capacidad para generar imágenes en nuestra mente, que nosotros tengamos la capacidad de abstracción, mientras que la creatividad es la capacidad que tenemos con esos elementos de generar cosas nuevas. Entonces, estos dos elementos son, estas dos habilidades son de las más difíciles de desarrollar con niños cuando lo queremos hacer a través de otro objeto que no sea el juego. Por eso, cuando estamos leyendo, podemos permitir que jueguen, que lo lleven a otras áreas, que con ellos generen otras actividades y así realmente vamos a fomentar estas dos habilidades. Tenemos que pensar que es también un pensamiento que parte o que favorece el trabajo por proyectos, que lo relacionen con otras cosas, con una manualidad o con un video, que hagan lecturas extensivas o que hagan lectura de investigación, que tal vez busquen otro tipo de historia o que busquen otra fuente de información o que busquen un juego. El chiste es que relacionen las informaciones de una fuente a otra. De esta manera, él no solo se apropia de la historia, sino que logra convertirlo en algo más. Ajá. Que si leen una historia del fondo del mar, pues jueguen a nadar, jueguen a qué peces se encuentran, vamos a buscar qué peces hay en el mar, vamos a buscar qué otras cosas encontramos, qué son los arrecifes, vamos a buscar a qué sabe el agua del mar, vamos a buscar cuál es el mar que tenemos más cerca. Cómo ahí generamos un pensamiento no lineal al respecto de la historia. Pero el chiste es que yo sé apropien. Y poco a poco los niños van a empezar a participar, van a empezar a contar ellos la historia. Poco a poco ellos querrán simular que leen o imitar la lectura, que es cuando los niños todavía no leen, pero se sientan y te la van contando. Dejémoslos que ellos tomen también ese papel, que ellos nos lean a nosotros, nos los compartan, hagamos la lectura que nosotros queremos de ellos, es decir, escuchémoslos, quedémonos en silencio, atendamos sus palabras. El chiste es que ellos se apropien y lo más importante, no los presionen de ninguna manera. Aunque ya se sepa el cuento, aunque ya se lo hayamos contado 1000 veces, no tenemos por qué obligarlos a que ellos nos los cuenten a nosotros. No tenemos por qué estar presionando para que ellos nos platiquen a nosotros. Será importante que demos este espacio y que visualicemos que esta es una actividad que nosotros les regalamos. Este tiempo, estas activaciones son cosas que yo te doy sin esperar nada a cambio. Ajá. No quiero que ganar, no quiero que produzcas, no quiero que me contestes, no es un examen, es algo que yo te estoy dando para que tú lo disfrutes. Ajá. Si puedes participar, qué bueno, si no puedes participar, no pasa absolutamente nada. Yo te lo voy a seguir dando.
Porque si no tengo esta actitud tampoco hacia la lectura, ¿cómo van a tenerlo a ellos? Si yo siempre estoy viendo la lectura como algo útil, ellos lo van a trabajar o lo van a ver siempre como algo que está buscando productividad, que lo estoy haciendo por otra razón. Y la lectura debe ser un fin en sí mismo, no para un objeto posterior. Particularmente en estas etapas de formación de lectores que son casi hasta los 7, 8 años, no solo hasta que aprenden a leer. Ahora, recuerden siempre, y esto es muy importante, creen una conciencia de que leer es una forma de querer. Fomenten una disposición, una actitud amorosa, positiva en torno a la lectura. Sean informales, acurrúquense si pueden, pongan tapetitos, saquen la hora de la malteada si están en línea, que en esa hora puedan tomarse algo más, o que en esa hora se puedan poner un disfraz, o que en esa hora puedan acostarse, puedan tomar la clase acostados, Siempre que pidan un cuento, traten de complacerlos, traten de darlos. Piensen en cómo les gustaría a ustedes recibir cariño, y compartámoslo de esa manera. Cuando nosotros tratamos la lectura no como una obligación, no como un castigo, sino como algo que yo te comparto, los niños lo empiezan a ver así. Y esto yo lo he visto en infinidad de clases, en infinidad de sesiones. Los niños constantemente hablan de la lectura como un momento en donde los adultos les regalan atención. Para un niño no hay nada más valioso que la atención de un adulto. Entonces, el comunicar y el tratar esta sesión como algo que yo les estoy dando de cariño va a favorecer que ellos quieran leer después y que nos quieran leer a nosotros, además. Entonces, aprovechemos esta experiencia positiva para disfrutarla con ellos, ¿ok? También piensen en con qué otras cosas positivas lo puedo favorecer, es decir, si los niños se quieren disfrazar o si quieren ocupar o si quieren ellos compartir un libro, abramos un espacio para que ellos nos compartan los libros que les gustan, para que lo relean todo lo que quieran, para que intercambien, para que comenten, de tal manera que esta sensación positiva se extienda, ¿ok? Entonces, siempre con esta sensación. En este sentido, yo les recomiendo que usen lenguaje positivo. Es importante que ya vayamos normalizando o que vayamos prestando atención a siempre hablarles de manera positiva, porque el lenguaje positivo no solo es ser optimista, sino, permítanme, hay un micrófono abierto, maestras, si lo pueden apagar. Entonces, siempre el lenguaje positivo lo que va a favorecer es la comunicación y el respeto. Yo no voy a obtener más del lenguaje positivo que si estoy constantemente regañándolos. Es una forma más eficaz de poner atención. Es una forma de comunicarse con ellos que favorece el aprendizaje. Entonces, no solo es una cuestión como hippie o mimosa o una cuestión como cursi de querer hablar con ellos de esta manera, sino es comprender cuál es la lógica y la razón detrás de estos usos del lenguaje, cómo nuestro cerebro sencillamente funciona mejor de esta manera, ¿ok? Busquen libros apropiados para niños pequeños. Este es un apartado que constantemente me preguntan. Seleccionen libros breves, cortos, que sean resistentes. Los libros son para ellos, no para nosotros. Y los libros no son para estar guardados. Acuérdense de los juguetes de Toy Story, que les gustaba que jugaran con ellos y que cómo se ponían tristes cuando estaban guardados. Pues igual los libros. O sea, los libros se ponen tristes cuando no los leemos. Entonces, que los libros estén a la mano, que los niños puedan usarlos a menudo, que no estén pidiéndonos permiso para jugar con ellos. Permítanme. Ay, perdón, el gato. Entonces, que sean libros resistentes, son para ellos, que sean de cartoné, que sean de un tamaño apropiado. Hay muchas veces que los editores se enloquecen literalmente y hacen libros así, ¿no? Que el niño no puede ni cargarlos. Los más prácticos son los libros que les caben en las manos, que generalmente suelen ser, o sea, pongan su mano, que suele ser del ancho y del alto del tamaño de su mano.
o sea, de una mano de adulto. Son los libros que ellos pueden cargar, son las páginas que ellos pueden girar, estas hojas de cartón que son como gruesas, como de cartoncillo. Evitemos estos libros pop-up con ventanitas, con listones, porque los niños que hacen, los rompen. O sea, los niños son así. No podemos pretender que todos los niños del mundo cambien o que cambien porque yo les presento un libro cuando nunca antes habían visto uno. Ajá. Entonces, pues sí, poner libros resistentes para ellos, seleccionar historias con los que sean atractivos para ellos, con las que se relacionen. Estos libros de Satoshi Kitamura, que son un exitazo del Fondo de Cultura Económica, que son gato tiene sueño, perro tiene hambre, ardilla tiene, no, perro tiene sed, ardilla tiene hambre. ¿Por qué son un hitazo? Pues porque un bebé lo lee y son cosas que le ha pasado, son cosas que entiende. Ajá. Entonces, antes de los 5 años, siempre cosas cortas que pueda entender, son historias que a menudo hablan sobre el miedo o hablan sobre conocer gente o que son como de entrenamiento lingüístico, que hablan sobre arriba y abajo, sobre conceptos, ¿no? Arriba y abajo, grande, chico, animales de la granja, que son vocabularios. El chiste es que ellos les aporten conocimiento que ellos puedan relacionar y que puedan usar, que no sea vacío, porque ahí también estamos transmitiendo un mensaje al respecto. Si nosotros les damos libros que ellos no entienden, que son mensajes o textos que no les interesan, pues ellos van asociando esta idea de que los libros son vacíos, de que son aburridos, de que son innecesarios, son superfluos. Ajá. Entonces, historias así. No abusen de los libros con enseñanza, por favor, quitémonos esta costumbre de, ay, un libro para que no peguen, y otro libro para que aprendan a ir al baño, y otro libro para que aprendan a tomar agua, y otro libro, y bueno, o sea, al final la lectura no termina siendo lo importante es que aprendemos de ella. Imagínense que nosotros nos mandan a ver los Avengers para que aprendamos sobre la amistad, ¿no? Vas a ver los Avengers para que aprendas porque cómo son los amigos, o cómo son los equipos de trabajo, o cómo se organizan y se llegan a acuerdos. Pues nos daría flojera ya ir, ¿no? A la película. Entonces, pensar en lo mismo en la lectura. O sea, no podemos estar aprendiendo y no siempre son la herramienta más eficaz para transmitir un mensaje, porque hay veces que los niños entienden lo que quieren entender. Entonces, hay veces que es más claro o que tenemos que buscar otras estrategias, ayudarnos del lenguaje positivo para que no peguen, para que vayan al baño, para que comprendan que los papás se divorciaron, para que aprendan que su compañerito tiene discapacidad y cómo hay que tratarlo, que una charla clara, bien comunicada, es mucho más efectiva, porque si no también los niños asocian que los libros necesariamente son moralizantes y nadie quiere leer libros moralizantes. A todos nos da flojera leer algo que nos va a decir cómo portarse. Imagínense que yo les digo, ay maestra, les voy a mandar un libro que se llama La maestra que se murió por no hacer bien sus planeaciones. O sea, estaría horrible, nadie querría leerlo, ¿no? O sea, sería espantoso. Entonces, lo mismo con los niños, o sea, los niños son personas, así pequeñitas, pero son personas. Entonces, pues libros que los entretengan, que estén divertidos, que pasen cosas sorprendentes. Les recomiendo, en cuanto a editorial, está Océano Travesía, con libros como cortitos, sorprendentes, con finales increíbles, divertidos, con una vuelta de tuerca, con graciosos. El Fondo de Cultura Económica es otra editorial. Convel, con libros como muy resistentes, caros, pero muy resistentes. Están también los que se llaman Paso a Pasito del fondo, que son como libros informativos, que cómo son las mamás, cómo son los papás, cómo nacen los animalitos, cosas así, pero que sean interesantes, ¿ok? Que sean sorprendentes, divertidos, por favor. Eh, También pueden buscar textos que sean auditivamente atractivos, que tengan rimas, que tengan sinónimos, que tengan antónimos, que tengan refranes, que tengan juegos de manos. El chiste es que que podamos hacer más cosas con los libros. Hay una página que pueden buscar que se llama Biblioteca Ilse, en donde hay todo un apartado de rimas, de nanas, de canciones. En esta biblioteca Ilse van a encontrar desde el patio de mi casa hasta las tortillitas de manteca, hasta la manita desconchavadita, todo esto, ajá. La literatura no solo está leída, hagan juegos de manos, hagan rondas, hagan rimas, hagan estos juegos que favorecen la coordinación motriz, que favorecen la coordinación motriz fina, ajá. Relacionémoslos con otras cosas. Vayan haciendo también ustedes su selección de editoriales, su selección de
materiales, de dónde encuentran libros, ajá. Cuiden en general el lenguaje del niño, ¿ok? En general su desarrollo lingüístico es importante. Suena absurdo, pero háblenles así. Los niños así, parece que no, pero entienden. Si les habla uno, así entienden. Entonces, háblenles correctamente. Usen oraciones completas. Muchas veces decimos, ay, es que mi niño no aprende palabras nuevas. Y luego, ¿cómo les hablamos? Dame ese. No, no, el otro. Ajá, aquí así. No, no, luego. Hablemosles. O sea, ¿cómo quiero que hable? Como que diga por favor, que diga gracias, que no interrumpa. Bueno, digámosle por favor, digamos gracias, expliquémosle por qué no interrumpir, demos un momento para atenderlos después de que no interrumpió, nosotros no los interrumpamos, escuchémoslos activamente, ajá. Después de hablarles, escuchémoslos. Si nos está hablando, mírenlos a los ojos. Si no lo pueden atender en ese momento, explíquenle, no te puedo atender ahora, te voy a atender cuando termine de hablar, ¿no? Que luego estamos hablando con un adulto y nos interrumpen. A ver, permíteme, estoy hablando con alguien más. Dame un segundo y te atiendo. Y terminamos y los atendemos, no solo darles por su lado a los niños, sino explicarles, ajá, decirles, enseñarles cuál es el comportamiento que yo quiero de ellos. No solo decirles, pórtate bien, porque portarse bien es así, súper vago, ¿no? Es pon atención, escúchame, espera tu turno, ajá, te voy a poner atención yo también, voy a hablarte de manera correcta, te voy a dar las palabras correctas, porque luego niños de quinto o de sexto que no saben cómo se habla cómo se llama la mamá, ¿no? O sea, ¿cómo se llama tu mamá? No, pues mamá, no, porque nunca les dijimos el nombre. O que entran al kinder y no saben cómo se llama el perro, que siguen diciendo guagua. Démosles palabras. Entre más palabras les enseñemos, más palabras van a aprender. Nunca van a estar en una edad en donde puedan aprender tanto como antes de los 5 años. Jamás, jamás en la vida, ni en la universidad, ni en la maestría, ni en el doctorado van a aprender tanto. Antes de los 5 años, ajá. Es la época de mayor desarrollo neuronal, entonces préstenles atención. Canten juntos estas canciones que a las educadoras les fascinan. Hagamos estas canciones con movimientos, cambiemos de las letras, cambiemos de las rimas. Hay una clase de rondas, rimas y canciones para niños también que ya dimos, está grabada, en donde hacemos ejercicios, ¿no? Cómo cambiar, cómo jugar, hacer juegos de ritmo, alguna selección de poesía para que lean con ellos, cómo cambiar la letra, cómo reconocer cuáles son las rimas de un cuento, cómo trabajar rimas con niños pequeños. Todas estas son clases dirigidas a niños menores de 5 años. Fortalezcan su sistema fonador, porque luego los niños no hablan porque no pueden, ajá, no les den todo en papilla, denles las manzanas en tiritas para que mastiquen, pónganles miel alrededor de la boca así para que pónganles Dubalín, pónganles en la mesa, ya les pueden untar cajeta y cereal, o pónganles cositas así, bueno, no ese cereal, o sea, un cereal cualquiera, de cualquier marca, pónganles en la mesa para que recojan con la lengua, pónganlos a hacer caras que imiten la cara que ustedes están haciendo en pantalla, por ejemplo, que es un juego que se puede hacer para activar cámaras, órales, vamos a jugar, ¿no? Yo hago una cara y cuento 3 y todos hacen la misma cara. Y luego yo hago otra y cuento 3 y todos hacen la misma cara. Y así vamos cambiando. Busquen que muevan toda esta parte, que hagan sonidos con la nariz tapada. Sin la nariz, soltando el aire por la nariz, que soplen. El chiste es que desarrollen toda la cara, ajá. Y lo mismo con las manos para aprender a escribir, ¿no? Que yo tengo que ponerles a que fortalezcan, que trabajen como direccionalidad, pues igual aquí que toda esta parte. Háblenles bien para que distingan todos los sonidos, revisen si hay sonidos que no reconocen, usen más palabras con esos sonidos, ajá. Yo llevo 12 años trabajando lenguaje y lectura y en 12 años jamás he diagnosticado un problema físico que impida a los niños hablar o leer o un problema cognitivo. Casi siempre es una cuestión de falta de estimulación, es decir, a los niños no les prestamos la suficiente atención en general para que desarrollen estas habilidades. Y una vez más, lo del lenguaje positivo funciona más si yo presto atención a cómo doy órdenes, si yo presto atención a cómo fomento un buen comportamiento, si yo presto atención a cómo estoy
dando instrucciones, si yo estoy usando las construcciones correctas, si yo estoy buscando una actitud correcta hacia las actividades, si yo estoy estableciendo una figura de autoridad desde lo positivo, desde el respeto, desde la asertividad, si realmente les estoy diciendo bien cómo comportarse, si yo les estoy dando indicaciones fáciles de entender, precisas. Entonces, todo eso tengo que hacer conciencia yo también para poder dirigir las actividades con ellos. Ajá. Por último, pues les sugiero estas clases para complementar. Si ustedes trabajan con niños pequeños, si es un tema que les interesa, está el método Filadelfia para enseñar a leer. Son 2 horas, está dirigido a niños con problemas cognitivos, con problemas de atención, a niños que les cuesta trabajo aprender a leer por la razón que sea, para empezar a leer con bebés, con niños de preescolar. Está también lectura con bebés y niños pequeños, que es un complemento de esta clase, cómo distinguir las edades lectoras, qué otras actividades puedo hacer con ellos, que también ya está grabada, la acabamos de dar. Esta clase en donde les compartimos poemas, les compartimos canciones, que es el de nanas, rondas y canciones infantiles, cómo trabajar literatura y emociones, para que vean otra manera de trabajar, no solo estos cuentos de los papás divorciados y Juanito está enojado y la abejita trabajadora, y o sea, otra manera de trabajar los cuentos, ¿no? Lenguaje positivo y disciplina también ya está grabada, y sobre todo las invito, este fin de semana vamos a tener las clases en vivo de herramientas de cuentacuentos en el aula, que nos da pautas claras, ejercicios, dinámicas que tienen que ver con la atención de los niños para que ellos cuenten sus propias historias. Métodos para enseñar a leer, hay muchísimos métodos para que ustedes elijan los que más les convienen, combinen estrategias de estos diferentes métodos para enseñar a los niños a leer. Y por último, cómo leer en voz alta. Ajá. Cómo puedo usar estrategias para entonar, para hacer estas intervenciones, estas otras activaciones, cómo voy a ir complementando. Son demasiados temas, no da tiempo de darlo en estas sesiones express, que son clases así que yo robo un ratito al día para regalar estas sesiones, no nos da tiempo de ver todo. Entonces, yo se lo sugiero, este es el calendario, me lo pueden pedir para verlo, para inscribirse, y también las invito encarecidamente al taller de redacción, porque en serio, son herramientas que nos facilitan. Si yo no hablo, si yo no organizo mi lenguaje con propiedad, no se lo puedo enseñar a los niños. Este taller de redacción está dirigido a que aprendan a organizar textos, a que distingan cómo se hace una oración, a que aprendan a revisar ustedes sus párrafos, a que se quiten de vicios del lenguaje, porque es una carencia que desgraciadamente está en la formación magisterial. Nadie nos enseña a redactar, nadie nos enseña a hacer bien, y nos avientan a enseñarle a escribir un niño, ¿no? Entonces sí es importante, a mí me parece que es un taller esencial para todas las edades, pero más si trabajan con niños mayores de 6, 7 años, ¿no? Estas clases están grabadas, la de rondas, todas estas que dicen grabadas, las pueden, tienen el mismo costo, pueden ustedes tomarlas, tienen tiempo indefinido para ver el video, pueden pedir apuntes y ahí ven todo, se les comparte material complementario con la clase, es decir, la bibliografía, y aparte pueden pagar los apuntes y constancias de participación. Ajá. Entonces, están todas estas sesiones grabadas, las pueden ver. Hay una promoción de 10 clases. Si toman 10 horas de clase, en lugar de costarles 60 pesos por hora, cuesta 50. Ajá. Y sobre todo, hagamos una conciencia de cómo queremos formar lectores, ¿no? No quiero enseñar solamente a leer, quiero que les guste leer, dejen que se apropien de sus libros. Si quieren releer un cuento, pues déjenlos, ¿no? Que se den así, lo leo y lo leo y lo leo, no pasa nada. Si logramos que los niños puedan leer por voluntad, ellos mismos nos contarán la historia, ellos mismos nos van a platicar, pongámosles atención cuando eso suceda, ¿no? Que cambien el cuento, no pasa absolutamente nada. El chiste es que logremos esta apropiación, que ellos verdaderamente se vuelvan lectores por su cuenta. Muchas gracias, maestras, a todas las que nos acompañan, a las que nos acompañan en redes sociales, a las que nos acompañan aquí en Zoom. Nosotros en la lista de difusión les vamos a compartir la promoción de la semana mañana. Está esta promoción de 10 clases también para las que las quieran tomar. Píquenme, les mando el enlace de inscripción a todas ahorita, y cualquier duda, escríbanme, ya saben que lo que necesiten, en lo que las pueda apoyar. Yo estoy en WhatsApp todo el tiempo, entonces muchas gracias a todas. Les mando un saludo y vamos a seguir con nuestras clases, ¿ok? Gracias por participar y nos vemos
pronto el fin de semana. Muchas gracias. Sí, ya ando mejor de salud. Muchas gracias. Tuvimos COVID hace poco y entonces cada tanto tenemos recaídas por ahí. Por eso no dimos clase la semana pasada, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Gris, todo un gusto. A todas las que nos acompañan en Facebook, ahorita pasamos a comentar, a saludarlas también. Un beso a todas, me encanta poder verlas. Recuerden que estas sesiones son para ustedes, que la próxima semana también empezamos, no la próxima, la siguiente tenemos el taller de cuentacuentos completo. Ese taller también solo se abre una vez al año. Las invito a todas las que sean educadoras, todas las que sean bibliotecarias, las que sean maestras frente a grupo. Es un taller dirigido al fomento de la lectura para cuentacuentos. Ajá, entonces vamos a ver cómo seleccionar historias, cómo contar un cuento de terror, cómo contar un cuento de suspenso, cómo contar cuentos para niños pequeños, todas estas herramientas para usar la voz, para usar el cuento, diferentes juegos, también los vamos a ver en esta sesión. Muchas gracias, les mando un beso y nos vemos prontito. Bye.